Vamos a empezar la actividad. Solo dos cosas antes de. Una es que hay una actividad de visita guiada a la Corte de Funcionalidad. Está organizando uno de los abogados de sector académico. Entonces, para los que a quien le interese, compañeros, ir a esa visita a la CC. Para los que no han ido o no conocen la CC, sería bueno que fueran, ¿verdad? La idea es de que es una visita a la Corte de Funcionalidad. Va a participar un magistrado de la Corte, entiendo. Conocerían a uno de los magistrados titulares de la Corte. Y la facultad va a dar un diploma a los que participen. Les voy a pasar al chat colectivo, les voy a pasar ahorita el link donde se pueden inscribir. Hay un tope, ¿verdad? Hay un cupo limitado para eso, pero entonces pueden ingresar a ese link y les piden un par de datos ahí y ya quedan inscritos. Y la actividad es el martes 13, sería este martes próximo, ¿ah? A las 9:30 de la mañana. Entonces no vamos a cambiar el tema de nada, digamos. Entonces, vamos a ver si ahí ya les mandé al chat colectivo, compañeros, el link para que puedan inscribirse, si el que quiera hacerlo, ¿verdad? Les voy a mandar otra cuestión ahí. Sí, les mandé una información ahí, dice que es la Corte de Funcionalidad a través del Instituto de Justicia Constitucional. Entonces, este instituto, para los que no han oído del instituto, compañeros, el Instituto de Justicia Constitucional es un ente adscrito a la Corte que realiza actividades más de orden académico, digamos, y de producción de cierta literatura. Ellos, por ejemplo, producen los llamados opus magna constitucional. Si a alguien de repente le interesa estudiar temas constitucionales, ahí puede comprar los opus magna constitucional que se producen anualmente. En esos opus magna se escriben artículos legales en materia constitucional. Son interesantes, compañeros, para los que algún día les interese temas de esta naturaleza, pueden conseguir, y es ahí en ese instituto que hoy pues está invitando a esta visita. Vamos a ver. Ahí parece que no está en horario, vamos a buscar. ¿El horario de qué visita? El horario de la visita creo que no. Ahí está la ya aparece ahí en el link. Va. Sí, entiendo que es el martes a las 9:30 de la mañana. Bueno, ahí está entonces, compañeros, para quien le interese aprender algo, puede ir
a ver el tema de la CC y ahí les explican algunas cuestiones que hacen en la Corte. Y hay muchas cosas diferentes en la Corte de Idoneidad, compañeros. Por ejemplo, una de las cosas diferentes es de que ahí tiene que estar abierto día y noche. No es un tribunal. Claro, los que no están ahí son los magistrados, pero el tribunal como tal, las instalaciones tienen que estar abiertas, porque hay que recordar que en materia constitucional, compañeros, todos los días y horas son hábiles. Yo me recuerdo un día, creo que era 25 o 23 de diciembre, como a las 10 de la noche, se nos vencía el plazo el día siguiente para no estar corriendo temprano. Entonces a esa hora, como a las 10:30 quizás de la noche, estábamos presentando unos memoriales en la Corte. ¿Ya? ¿Por qué? Por el principio que todos los días y horas son hábiles en materia de amparo, ¿verdad? Entonces, para no estar corriendo temprano que se nos vencía el plazo, mejor a esa hora estábamos ahí y en plenas casi fiestas navideñas, ¿no? Pero así es, compañeros, ahí se mantiene abierto siempre, precisamente porque la ley dice que todos los días y horas son hábiles, al igual que en materia colectiva. En materia colectiva laboral, hasta el principio ya vimos que todos los días y horas son hábiles, con ciertas excepciones. Pero es de las peculiaridades de la Corte, eso, ¿verdad? Bien, vamos a... Bueno, ese era un tema, compañeros. El otro tema es que se recuerdan que yo les comenté en la clase anterior que hoy va a venir una licenciada que está realizando una tesis de psicología y que tenemos el apoyo de algunas alumnas. En el listado de la clase anterior vi que se anotaron 12, entonces faltan unas 3, 4 por ahí, compañeras. Para quien quiera colaborar, vamos a suspender la clase de hoy a las 3:20 para que se queden en el salón solo las alumnas que van a colaborar, digamos. Eso va a ser de 15 minutos, ¿verdad? Es algo rápido. Bueno, entonces, para que lo piensen, las mujeres que no se anotaron, digamos, el día anterior, si quieren colaborar, pues se quedan esos 15 minutos, un rato ahí para colaborar con la compañera. Aquí mismo se pone una serie. Solo podían hacer, ya se sabe que esa serie significa que quieren participar. Bien, entonces ya están todas listas. ¿Sí? ¿No? Bien, vamos a empezar a platicar, compañeros, de estos otros principios. Hay que recordar de que estamos hablando de los principios del derecho procesal colectivo del trabajo. Ya vimos algunos, y estos son del 6 al 10. Los últimos 5 están aquí. Vamos a ir hablando primero, como lo hemos hecho, ¿verdad? Explicando algunas cosas y luego vamos a quitar un par de líneas ahí, de ver algunos fundamentos para que ustedes puedan estudiar convenientemente. El primero dice carga de la prueba en forma atenuada. En principio, fíjense, compañeros, que existe lo que se llama carga de la prueba en el derecho. La carga de la prueba consiste en que alguna parte procesal debe encargarse de demostrar las proposiciones de hecho. Por ejemplo, si yo digo cierta situación en un proceso, yo tengo que demostrar que esa situación, por ejemplo, si en el ámbito de familia dijera que fulanito es hijo de sultanito, en una demanda yo tengo que presentar un certificado de nacimiento que demuestre efectivamente lo que yo estoy diciendo. Eso se llama carga de la prueba. Yo tengo la carga de probar los hechos. Lo mismo en el caso de la parte contraria, también lo que él diga o la negativa que presente tiene que demostrar
No basta decir que yo no estoy conforme con tal cosa o no es cierto eso, pero si yo no demuestro nada, usted puede poner lo que quiera en su demanda o en su contestación de demanda. Yo me recuerdo, por ejemplo, un caso real que llevamos en materia civil relacionado con un instrumento notarial, un juicio ordinario, que por ejemplo, fíjense que la demanda que presentó el actor era una demanda así muy desarrollada, muy explicativa, y decía cosas que pues la verdad no venían al caso, ¿verdad? Pero por ejemplo decía que cuando el señor X estaba en su lecho de muerte, que había dicho que no sé qué, etcétera, etcétera. Eso para empezar no importaba el proceso, y luego tampoco se presentan pruebas sobre eso. Entonces, ¿para qué toda una novela, digamos, en una demanda? Hay que ir al grano. Entonces decían mucho y no había pruebas. Entonces eso es, digamos, cuando usted redacte una demanda o una contestación de demanda, cuando se le ocurra algo, antes de escribirlo tiene que pensar cómo lo va a probar. Porque si no lo puede probar, no lo ponga, aunque sea cierto. Aunque sea cierto que usted no tiene elementos de prueba, pues es complicado. Me recuerdo yo, en el caso, por ejemplo, vamos a lo procesal penal. Me recuerdo en aquel caso Sicariza. En ese caso, compañeros, era un reto bien importante. La lástima que se murió el señor, ¿verdad? Porque lo que sucede es que desde el ámbito jurídico tenemos que tener al muerto, compañeros. Porque si no está muerto y si de repente está vivo, medio vivo en otro lado, ¿verdad? Yo me recuerdo que en aquel tiempo platicamos con algunos fiscales sobre ese caso y ellos decían que era un reto realmente para la justicia resolver ese caso, porque en realidad no había cadáver. Entiendo que nunca encontraron, fueron a buscar y hallaron otros, en lugar de hallar el que tenían que encontrar, ¿verdad? Pero es importante, entonces eso tiene relación con las pruebas, las cuestiones contundentes, ¿verdad? Por ejemplo, para demostrar un asesinato, parecido, lo que sea, primero tiene que haber un muerto ahí, ¿verdad? Y luego usted inscrita la defunción. Si eso no está, no se prueba. Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Entiendo que ese caso, pues, ya me llegó al final, hasta la muerte del imputado, entiendo. Pero sí hubiera sido interesante ver qué hacían, ¿verdad? Para demostrar eso. También se prueba, pues, se condenaron. Por presunciones, ¿verdad? Se presume que la mató. Se presume eso. Presunción, pero en el ámbito penal. No puede. Pero bueno, eso para que vean lo importante de la prueba. Entonces hay una carga de probar. Sin embargo, en el ámbito procesal colectivo, hay algo interesante, compañeros. Bueno, antes de decir eso, también en términos legales, está limitada la facultad de los jueces para estar produciendo prueba de oficio. Es decir, si yo soy juez y advierto que una de las partes, digamos el actor, el trabajador que de repente es actor en un juicio, se le olvidó un medio de prueba, yo no puedo de oficio decir, pobrecito el trabajador se le olvidó que tenía que presentar tal documento y entonces yo lo pido, de oficio. Para eso hay una etapa de ofrecimiento de prueba. El trabajador, si le interesaba ese documento, debía haberlo ofrecido y aportado en el momento procesal oportuno. Entonces hay un principio básico también de que al juez le está limitada esa facultad de estar produciendo pruebas. Porque si no, todos irían sin mayores pruebas y el juez que mire qué quiere o qué le sirve y hacer producir la prueba. Y eso no es así. La parte interesada tiene que ofrecer, proponer, aportar los medios de prueba al juicio. Entonces, eso se rompe en materia procesal colectiva, de eso estamos hablando. ¿Por qué? Porque el código establece que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje puede incluso producir prueba de oficio. Imagínense, ellos están diciendo algo totalmente contrario a lo que estamos explicando.
mexicana. Pero ya vimos también que en materia colectiva hay muchas cuestiones, compañeros, que son diferentes a lo que normalmente se da en otros derechos. Peor si hablamos de procesal civil, ¿verdad? Que todo es cuadrado. Entonces, se espantarían al decir, digamos, al decirle a algún juez civil que en materia laboral se puede producir de oficio la prueba, porque así lo dice el código. Entonces, por eso dice que la carga de la prueba está atenuada, porque precisamente el tribunal tiene la facultad de producir de oficio prueba. O sea, no se tiene que ceñir, digamos, solo a la prueba que ofrezcan las partes o que aporten las partes procesales, sino que puede ir más allá. Si el tribunal considera que hay una prueba que es importante, de oficio puede ver que se produzca esa prueba y se incorpore al proceso para mejor resolver. Entonces, digamos todo lo anterior para que pudiéramos entender esta situación. Entonces, anotemos ahí un par de líneas, compañeros. Dice carga de la prueba en forma atenuada, ¿verdad? Ese es el principio. De conformidad con este principio, se faculta a los tribunales competentes a interrogar a patronos y trabajadores en conflicto a ordenar y producir prueba de oficio, a hacer comparecer en forma coactiva a las partes, y anoten como fundamentos artículos 388 y 402. Alguien que nos lea 388. Una vez que haya sido debidamente citado a cualquiera de las comparecencias a que se refieren los artículos 364 y siguientes, el Tribunal de Conciliación nos atrae sin pérdida de tiempo, por medio de las autoridades de policía, e impondrá a cada uno de los deudores como corrección disciplinaria una multa de 25 a 100 quetzales o de 100 a 500 quetzales según se trate, respectivamente de trabajadores o de patronos. No obstante, el tribunal puede revocar el auto que ordene la imposición de la multa si los interesados prueban dentro de las 24 horas siguientes los motivos justos que les impidieron de forma absoluta la asistencia. Muy bien. Entonces, ustedes pueden ver ahí, compañeros, que el Tribunal de Conciliación dice que tiene facultades incluso para mandar con la Policía Nacional Civil a traer a las partes procesales a su presencia y de imponer multas. Entonces es una facultad pues muy especial, pues no a todos los jueces en todos los ámbitos se va a facultar para eso. Luego el 402, alguien que nos pueda leer el 402. Dele. Artículo 402. El Tribunal de Arbitraje, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, oirá a los delegados de las partes separadamente o en comparecencias conjuntas,
haciendo uso de la facultad que le otorgue el artículo 388. Interrogará personalmente a los patronos y a los trabajadores en conflicto sobre los puntos que juzgue necesario aclarar. De oficio o a solicitud de los delegados, ordenará la evacuación rápida de las diligencias que estime convenientes, incluyendo las de prueba, y si lo considerare oportuno, recabará dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre las diversas materias sometidas a su resolución o sobre alguna o algunas de ellas. Bien, gracias. Entonces, ese artículo es importante, compañeros, subrayen por ahí donde dice que de oficio, ¿verdad? Hay una frase donde dice de oficio, como a la mitad del párrafo dice de oficio, y más adelante dice incluyendo pruebas. Y por eso decimos que puede producirse de oficio pruebas en este tipo de procesos colectivos. Y antes de eso dice interrogar, ¿verdad? Interrogar personalmente a patronos y trabajadores sobre los puntos que juzgue necesario. Es decir, es el tribunal el que dice, bueno, hay ciertas situaciones que hay que aclarar, entonces vamos a interrogar. Entonces no se necesita todos esos formalismos de procesal civil, que hay que presentar posiciones para que sobre esas puedan responder las partes procesales, sino que es a criterio del tribunal. Ellos consideran que hay que aclarar ciertas cosas, entonces se interrogan de acuerdo a su forma de poder formular un interrogatorio a cada uno de los involucrados, patronos y trabajadores. Bueno, vamos entonces al siguiente principio, compañeros: valoración de las pruebas según su real saber y entender. Este principio, compañeros, hay que recordar que en materia laboral, cuando vimos el juicio ordinario, dijimos que había un sistema especial de valoración que era la apreciación de la prueba en conciencia. En este caso, compañeros, también surge otro sistema muy peculiar, digamos, un sistema que no está aplicable a otras materias. Cuando ustedes vieron procesal civil, por ejemplo, ¿se recuerdan? En el semestre anterior vieron los sistemas de evaluación de la prueba. ¿Alguien se recuerda de eso? Sí. ¿Cuáles sistemas hay? La sana crítica. La sana crítica. Tasado legal. Y la otra que no recuerdo. La prueba tasada o legal o tarifada, también dice la doctrina, ¿no? Sí. Bien, estamos ubicados. Entonces, esos sistemas no se aplican, porque esos son procesal civil. Por eso dice que no hay que ceñirse a las reglas del derecho común, sino que hay que aplicar el leal saber y entender. ¿Por qué dice eso del leal saber y entender, compañeros? La razón de ser es que los jueces no son letrados. Si fuesen 3 abogados los miembros de este tribunal, entonces el código no debía establecer un sistema de esta naturaleza para apreciar la prueba, sino que se pudo haber aplicado lo de procesal civil, por ejemplo. Pero en este caso, por la condición de no letrados de los miembros, se entiende que el sistema es esto. Escribamos un par de líneas ahí sobre esto del principio de la prueba según su leal saber y entender. Según este principio, el sistema de valoración de la prueba aplicable, aplicable por los tribunales de conciliación y arbitraje, es que la prueba se aprecia según su leal saber y entender.
La prueba se aprecia según su leal saber y entender, sin sujetarse a las reglas de derecho común. Sin sujetarse a las reglas de derecho común. Artículo 412, Código de Trabajo. 412, Código de Trabajo. ¿Alguien que nos lea ese 412, compañeros? Artículo 412. Los tribunales de conciliación y arbitraje apreciarán el resultado y el valor de las pruebas según su leal saber y entender sin sujetarse a las reglas de derecho común. Muy bien, gracias, compañeros. Entonces, en ese artículo está claramente, compañeros, el sistema de valoración de la prueba, ¿verdad? Para que los tomen en consideración. Hay que recordar que todos esos artículos son materia de examen, compañeros. Vayan entonces haciendo sus anotaciones o subrayados o lo que ustedes consideren para tener presente la situación esta. Bueno, vamos a fuero de atracción. El otro principio, fuero de atracción en el proceso colectivo laboral. Esto, compañeros, se refiere más al hecho de que los efectos que tiene un proceso colectivo de carácter económico-social son aplicables incluso a personas que no son parte de la controversia. ¿Se recuerdan que el primer día de clases dijimos que en un universo, digamos, de 100 trabajadores, 75 se adhirieron al conflicto, pero 25 no quisieron? Porque no les interesa, porque no quieren problemas con el patrón, porque lo que sea, o cualquier excusa, ¿verdad? Entonces, esos 25 que no se adhieren al conflicto, a ellos también les es aplicable los efectos que produce el proceso colectivo. Entonces, cuando el juez hace la prevención al patrono, no dice, por ejemplo, este grupo de trabajadores plantearon el conflicto y entonces a ellos se les dirige la protección, ¿verdad? Esa inamovilidad laboral no se le va a aplicar solo a un grupo, sino se le aplica a todos, hayan o no hayan participado dentro del conflicto colectivo. Por eso dice fuero de atracción, ¿verdad? Se atrae a los efectos del proceso a aquellas personas, a aquellos trabajadores que no son parte del conflicto. Y eso también sale de lo común, compañeros. Porque si yo, por ejemplo, demando al compañero en materia procesal civil, en algún juicio civil, lo demando a él, entonces, ¿por qué el otro compañero se le van a aplicar efectos de algo que es entre él y yo? ¿Verdad? Entonces, pareciera también un poco distinto a lo normal, ¿verdad? Porque las partes están definidas. Por ejemplo, en el derecho procesal individual, cuando hay un trabajador y un patrono, la demanda es entre ellos. Uno plantea la demanda con sus pruebas, el otro se defiende con sus pruebas, y el juez decide, y lo que decida el juez solo se va a aplicar en ese caso concreto, ¿verdad? Por eso se recuerdan ustedes en su momento cuando estudiaron introducción al derecho que decían que las sentencias eran normas individualizadas, porque es una norma jurídica la sentencia, porque es de cumplimiento obligatorio, pero es individualizado porque solo afecta a las partes del proceso, no se puede afectar a nadie más. Ya el edificio o la afectación va a ser para las partes procesales, no para otros, ¿ya? En cambio aquí no, en esta demanda no, porque se plantea la demanda y los efectos del proceso se amplían a otros trabajadores. Entonces anotemos ahí, compañeros, algo sobre esto y vamos a dar un fundamento también legal para lo que estamos platicando. Este principio consiste en que derivado del planteamiento de la demanda colectiva de carácter económico-social,
derivado del planteamiento de la demanda colectiva de carácter económico social, coma, el juez debe atraer a los efectos del proceso colectivo, el juez debe atraer a los efectos del proceso colectivo a aquellos trabajadores que no son parte procesal, aquellos trabajadores que no son parte procesal, aquellos trabajadores que no son parte procesal de la controversia, que no son parte procesal de la controversia contenida en la demanda, de la controversia contenida en la demanda, coma, pero que sí laboran para el centro de trabajo en el cual la controversia existe. Principio que aparece en el artículo 380, primer párrafo. Principio que aparece en el artículo 380, primer párrafo. Vean su código, dice ese párrafo. 380, primer párrafo. A partir del momento en que se refiere el artículo anterior, y ese artículo anterior se refiere al momento en que se presenta el pliego de peticiones al juez, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores, esa parte es la que hay que subrayar. Dice, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no se hubieran adherido al conflicto colectivo. Ese par de renglones son los especiales, ¿verdad? Porque a ellos va dirigido este tema. Dice, debe ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o la injusticia del despido. Entonces, ahí está el fuero de atracción. La ley está diciendo que los trabajadores que no han suscrito ni se han adscrito al conflicto colectivo, a ellos también se les aplica el efecto de que si los van a despedir tiene que haber una autorización judicial, ¿ya? Entonces ahí está el fundamento. Vamos con el otro principio. Resolución del Tribunal de Conciliación denominada pliego de recomendaciones. Esto del pliego de recomendaciones, fíjense que esta resolución es una resolución, digamos, atípica, porque las resoluciones judiciales también nosotros sabemos que son de cumplimiento obligatorio, un juez ordena algo. Sin embargo, aquí en esta parte, el Tribunal de Conciliación emite lo que se llama un pliego de recomendaciones. Su misma denominación, compañeros, podemos entender que el pliego de recomendaciones no es vinculante, no es obligatorio. El Tribunal de Conciliación, él dice, hace unas propuestas, digamos, de cómo solucionar el conflicto, pero esas recomendaciones no son obligatorias para las partes. Eso recomienda, por eso se llama pliego de recomendaciones. Entonces, digamos que es una resolución atípica en el derecho, porque el juez, estos tribunales de conciliación no ordenan, ustedes resuelvan el conflicto de esta manera y punto, no. Solo les proponen a las partes cómo resolver el conflicto colectivo de carácter económico social. Entonces, anotemos ahí un par de líneas sobre esto de la resolución del Tribunal de Conciliación,
denominada pliego de recomendaciones. El Tribunal de Conciliación concluye la fase conciliatoria formulando el pliego de recomendaciones. El cual tiene como característica principal que no es vinculante. Es decir, no es de observancia obligatoria. Para las partes procesales. Los artículos 387 y 389 se refieren a las recomendaciones. Vean el 387, el primer párrafo dice, 387. El Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueren aceptadas, puede repetir por una sola vez dentro de las 48 horas siguientes el procedimiento que habla del artículo 385. Entonces, hablando de recomendaciones. Y el siguiente artículo, el 389. El 389 dice: una vez agotados los procedimientos de conciliación sin que los delegados hayan aceptado el arreglo o convenido en someter la disputa al arbitraje, el tribunal levantará informe cuya copia remitirá a la Inspección General de Trabajo. Este informe contendrá una enumeración precisa de las causas del conflicto y de las recomendaciones, ahí está otra vez, y de las recomendaciones que se hicieron a las partes para resolver, ¿ya? Entonces, eso hace alusión, esos artículos hacen alusión al tema de la recomendación. Por último, compañeros, vamos a ver la sentencia extrapetita en el proceso de arbitraje. Vean, primero hay que entender, compañeros, que el tema de las sentencias. Las sentencias, hay un principio fundamental que en todas las sentencias se tiene que observar, que es el principio de congruencia, ¿sí? Tiene que haber congruencia entre la sentencia que se dicte y las constancias procesales. Es decir, que el juez y los tribunales no pueden emitir una resolución antojadiza, digamos, si no tienen una fundamentación en lo que consta en el proceso, ya, las pruebas aportadas. Esa es la regla general en el derecho, el principio de congruencia que debe haber en la sentencia que se dicte. Sin embargo, compañeros, la sentencia, según la doctrina, ese principio de congruencia se puede romper. Y entonces surgen lo que se llaman sentencias incongruentes. Eso es lo opuesto, digamos, a lo congruente, lo incongruente. Las sentencias incongruentes son aquellas sentencias que no observan la congruencia que debe de haber entre las sustancias procesales y lo que decide el tribunal, sino que, por ejemplo, puede dar, según la doctrina, menos de lo pedido, que eso se llama minus o infrapetita. Es decir, que en las sentencias se otorga menos de lo pedido. Hay sentencias que otorgan más de lo pedido, que es la ultra o plus petita, más de lo pedido. Y puede ser que el tribunal omita resolver, que es infrapetita, o puede ser que se dé lo que prevé el legislador en nuestro Código de Trabajo, en la sentencia arbitral, que es que la sentencia sea incongruente extrapetita. Es decir,
que el tribunal conceda cosas que no han sido pedidas, cosas distintas a las pedidas. Entonces, vamos a ver cómo estamos en la hora, compañeros. Vale. Entonces, compañeros, las compañeras que nos van a ayudar en la actividad se quedan. Compañeros, por favor. Y los demás salgan un ratito, va a ser de 15 minutos, porque tienen que recibir su otra clase, obviamente. Entonces, esto es algo rápido.